La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. ¿Qué decir? Nuestro experto internacional Adriano Rivadeneira, un hombre que ha vivido en las Europas, que entiende estos temas, nos permite acercarnos y entender, pero vamos a partir desde afuera hacia adentro. Vamos a partir del mapa de Medio Oriente para aproximarnos a los últimos eventos. Buenos días, Adriano. Buenos días. ¿Cómo estás, Adriano? Bien. ¿Preocupado? Bien. ¿Cómo te ha tomado también esta guerra? O sea, no sé si tiene el aspecto de una guerra, tiene más bien el aspecto de una faida, como le dicen en Italia, un conflicto entre facciones religiosas, facciones familiares. Tiene más eso que una guerra convencional, como la guerra que hemos estado viendo los últimos 3 años, donde hay trincheras, donde hay artillería, donde hay... Esto es un poquito distinto, ¿no? Sí, tiene aspecto de guerrilla. Tiene un aspecto de guerrilla, tiene un aspecto de venganza, tiene un aspecto de algo personal, ¿no? Salen estos... Bueno, digamos que todo lo... tipos de Hamas penetran, masacran gente random y objetivos militares pocos, se dejan morir ahí porque por lo demás son mártires, según el partido Hamas, y después la reacción de Israel es una reacción de quien bombardea un campo de refugiados, un mercado y así. Es como... Y hay un punto. Hamas es una organización islamista. Tú bien dices de que se dejan morir. Sí. Hay un componente religioso. Por supuesto. A mí me gustaría enfatizar el hecho de que esto tiene mucho que ver con un conflicto religioso antiquísimo. ¿Ya? Claro. Esta es una región donde se derrama sangre por la religión, donde la gente vive impregnada de eso. Bueno, digamos que está Jerusalén, la ciudad santa. O sea, yo tuve la experiencia de visitar Israel, Palestina, conocer la zona, etcétera, y fui a Jerusalén, y es un Disney World de las religiones, en el cual la gente vive intensamente la experiencia. O sea, uno camina y hay gente cantando y teniendo lo que se llama el síndrome de Jerusalén. Sí. Que hay gente que cree que ser Jesús y empieza como a encarnarlo. Hay una experiencia muy profunda. O sea, yo te puedo decir que desde mi perspectiva de historiador, Jerusalén es un lugar que genera pasiones desde... Claro. O sea, para mí, por lo menos, año 1099, la primera cruzada. ¿Ya? O sea, que es un peregrinaje armado, pero es un peregrinaje. Me consta que se derrama sangre por la religión hace muchos milenios, y derramar sangre por Jerusalén quizás no es ni más ni menos estúpido que derramar sangre por Crimea o por Vietnam, claro. O quizás menos, ¿cierto? Siendo que se hace hace tanto por tiempo. esa sensación, Adriano, de que es un conflicto tan largo, tan prolongado, que siempre ha estado ahí, puede ser que la gente lo percibe así como algo que se veía venir. O sea, los servicios secretos israelíes no lo vinieron. No, ellos vieron justo venir. no, que eran los que tenían que darse cuenta. Y ellos son, claro. No, digo, como de repente desde acá también, que es más ajeno a nosotros. O sea, a mí me parece que hay aquí en Chile en particular, una tendencia a opinar sobre el tema bastante más marcada, por ejemplo, que de otras cosas que he visto y que hemos analizado. Está muy purulenta, ¿no? La opinión pública sobre el tema. Sí, más que otros conflictos. Sí, a mí me gustaría invitar a reflexionar cuando uno hace un post sobre digamos, lo que está haciendo Israel, exactamente qué es lo que está haciendo cuando defiende o ataca a Israel, y lo mismo con los palestinos, porque Hamas no es Palestina, ni mucho menos el brazo armado de Hamas. Me gustaría recordar que hace poco tiempo Hamas armó una guerra civil contra el partido Al-Fatah, interno a Palestina, que era el partido de Arafat, que era el partido de la política palestina, de llegar a acuerdos. Porque el punto es, sea por parte palestina que por parte de Israel, es que tienen que convivir. No es como una cuestión que... No es un optional. Claro. No es que si queremos vamos a convivir. Israel ha estado por harto tiempo, y hay que, digamos, reconocerlo, ha estado armando tratados internacionales
para pacificar la región, para normalizar su relación con Arabia Saudita, con Yemen, con los Emiratos, con Qatar, no con Irán, pero sí con los otros países que están en la región, que son parte de este juego de alianza y son parte de lo que está ocurriendo. Todos financian a Palestina. Sí, uno revisa la cantidad de dinero que mete Qatar, que Irán... Y la Unión Europea y Estados Unidos, y la cantidad de plata que recibe Israel. O sea, esta plata que se le manda a estos dos países, si así se les puede llamar a los dos, es bastante relevante. Yo no sé por qué insisten tanto en no llegar a un acuerdo. Y estaban llegando a un acuerdo finalmente, después de no sé cuántas décadas negociando con Arabia Saudita, que es un país importante, que habría llevado finalmente al ala política de Hamas, al ala política, a Abbas, a los partidos palestinos, que no son solo uno, son muchos, a la mesa de negociación con Israel finalmente, al menos por una calle lateral, que es la manera que se había pensado. Este ataque de Hamas desarmó ese acuerdo. Por ahora yo leí una declaración de los sauditas que decían que el acuerdo seguía. Iba igual. Sí. Sí, pero es que también hay otros enemigos, o sea, como que entre ellos también se odian. Es que eso dice mucho porque finalmente o sea, yo lo que he visto en general es que cuando sucede este desmadre Palestina-Israel, que es antiguo, que lo vemos todo, lo hemos visto todo a lo largo de nuestras vidas, más o menos, en algún minuto nos ha tocado leer esta cuestión y ver esta noticia. Siempre lo que ocurre es que la gente defiende a Palestina, que es un pueblo oprimido y toda la cuestión. Esta parece una cosa distinta, ¿cierto? Tiene como es distinto lo que pasó. O sea, se penetraron las defensas del Estado de Israel por el sur, se llegaron a todas las ciudades que están en el sur, empezaron a disparar acá arbitrariamente a los civiles, raptaron mujeres. Según los últimos reportes, mataron niños. Sí, bueno, esa masacre, ahí tienen otra Shabra y Shatila, ¿no? Que es algo que había ocurrido en Líbano. El Líbano es un actor importante, tú lo habías mencionado. Sí, quiero ir a eso. Sí, el tema de Hezbollah. Claro, pero es parte de todo el terror que se genera. Lo que pasa es que Hezbollah es bien especial, porque Hezbollah es un partido chií. Bueno. ¿Qué quiero entender? Ok, en este momento está este conflicto que es entre Israel y Hamas, como se ha especificado en toda la prensa internacional. Pero empiezan a haber trompetas de guerra en otras zonas. Está el Líbano, está Egipto, como jugadores, y todo el barrio que mucho cariño, digamos, cero cariño tiene Israel. Sí. Entonces, quiero entender qué va a pasar a partir de esto. ¿Dónde hay que observar y mirar? Hezbollah. Hezbollah es lo más importante. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah es un partido político, ¿okay?, que tiene un brazo armado. ¿Qué es distinto a Hamas? ¿Que Hamas? No es tan distinto a Hamas. No es tan distinto, digamos, en su constructo como idea. Ya. ¿Okay? Y pasó algo bien parecido a lo que pasó en Palestina, en el fondo. Que el partido Hamas se tomó el poder. Por sobre todos los partidos, por sobre todos los políticos, por sobre todas las ideas otras que habían en Palestina, que son muchas. Y en Israel también hay muchas almas, no es solo la porquería del abuso de los derechos humanos y todo eso. Israel, o sea, no digamos que Israel no es solo Netanyahu. Exacto. No corre ni el por ejército. derecho. Claro, ya, perfecto. Okay. Y en Líbano pasó algo parecido, que Hezbollah es el partido político más potente que después constituyó un brazo armado y finalmente se tomó el país. Ahora, Líbano tiene problemas súper serios a nivel institucional, porque estos tipos no van a soltar el poder. O sea, es como hay un estado en Líbano por debajo de Hezbollah. ¿Ya? No es lo mismo que pasa con Hamas. No, pues ahí es diferente. Es que ahí es diferente. ¿Entiendes? Claro, este es como la idea está volteada. Sí, o sea, tenemos una política en Líbano, hay un presidente, hay un primer ministro, hay ministros que nada pueden hacer sin la sobreestructura que es Hezbollah. ¿Y esa sobreestructura de dónde viene? Esa estructura es una estructura que crearon los iraníes en su minuto para exportar la revolución islámica. En el 82, los Pasradán, la revolución
la Guardia Revolucionaria del Islam se tomó el poder en Irán. Y estos tipos empiezan, así como Bonaparte empezó a exportar la Revolución Francesa. La Revolución Islámica. Los norteamericanos exportan la democracia norteamericana y los iraníes exportan la Revolución Islámica. ¿Y en qué consiste el modelo de la Revolución Islámica? O sea, en breve, porque Sí, son como muchas un cosas, tuit. es la aplicación de la Sharia, del texto religioso a la carta. Perfecto. Ok. Eso, perfecto. Ya, entonces volvamos a Irán. Irán crea a Hezbollah. Sí, y lo exporta a Líbano, que es uno de los lugares donde ellos, digamos, tienen su eje geopolítico, ¿no? Irán es un actor importante en esta región, es enemigo jurado de Israel. No van a, esos tipos sí no van a dejar de ser enemigos ni van a llegar a acuerdo alguno. Y se financia a Hezbollah, se le manda armas a Hezbollah, se coordina y se le da apoyo logístico. Y claro, la frontera norte, lo primero que pasó cuando pasaron estos ataques, lo primero que hizo Israel fue bombardear el sur de Líbano. ¿Por qué? Porque ahí está Hezbollah y desde ahí parte Hezbollah. Y la posibilidad de una invasión yo creo que es posible. Es posible que Hezbollah entre en esto. No veo por qué no. Es distinto a Hamas Ahora, en la lectura religiosa del Este Corán. es el Hezbollah- foco que tenemos que tener ahora. Ahora, Hezbollah, Líbano Sí. e Irán, ¿hoy hablan? Sí, claro que sí. ¿Irán es Hezbollah y el Líbano o no? Yo creo que sí. Un punto sobre eso. ¿Irán tiene capacidad para poder ejecutar algún acto como parte de este conflicto o Yo creo- pinta Norcorea, que es alguien que dice muchas cosas pero no ejecuta y no tiene el poder? O sea, Sí, esa es la duda que ejecutar tenemos. físicamente soldados iraníes, no. No, claro. Pero yo creo que el ataque de Hamas está autorizado por Irán. O sea, Creo que el ataque de Hamas en Palestina tiene visto bueno. ellos dicen que no, pero, o sea, que no colaboraron, pero es lo que se comenta. No es muy creíble. Claro, y, o sea, porque lo han ayudado siempre y además también tiene que ver con lo que hacen ahora, con apoyar al final de una manera muy amistosa todo lo que ocurrió durante estos días. Hay un punto que es el Estado Islámico que recuerda, porque cuando aparece Hamas y dice, miren, de acá en adelante, que fue creo que fue el domingo en la tarde-noche, el mensaje fue el breaking news de las cadenas. No, fue el lunes. De acá en adelante, ataque de parte de Israel de respuesta será respondido con la exhibición vía streaming de una de las personas que tenemos secuestrada, asesina. Eso me recordó mucho al Estado Islámico. A mí también. Y creo que la radicalización... Al ISIS. Sí, o al sea, ISIS. estamos Sí, entrando en un Hamas en modo ISIS. En modo ISIS. Sí, bueno, uno se pregunta cómo podéis reducir una población cualquiera, una persona cualquiera, hasta llegar hasta ese punto. Claro. Tiene que pasar para que esto ocurra, es importante de considerar. No voy a defender la posición de Hamas de ninguna manera. A mí también me recordó a Estado Islámico. Yo creo que tiene mucho que ver. Y yo creo que los milicianos que entraron a Israel entraron con esa En ese plan. mentalidad. Ya. Sí. Espera. Yo vuelvo a lo que tú preguntabas, Por Egipto, favor. los otros elementos Y- al alrededor. Egipto, y también es interesante saber qué pasa con Arabia Saudita. También. Es que Bueno, Arabia Saudita yo creo que es el Vamos con- actor más relevante para Israel. porque es mantuvo, es el dice que interlocutor. mantiene este Sí. acuerdo. Como la conversación, el teléfono se mantuvo entre el Israel, teléfono estaba Arabia abierto. Saudita, pero no consideraron a Palestina. Ese es el título. Lo que pasa es que, bueno, sí, ahora, esto para dejarlo claro, el mundo árabe es muy especial Sí. por dos razones. Una es el idioma. Es una franja de población enorme, inmensa, que hablan todos árabe y leen el mismo texto, en el mismo idioma. Y la religión. Y los príncipes regentes, Bin Salman y estos personajes, los reyes de Arabia Saudita, los reyes de Qatar, los reyes de Kuwait, los príncipes, los políticos del mundo islámico, no pueden no simpatizar con la causa palestina. No se lo pueden permitir, porque en el texto del Corán dice literalmente que hay que defender los lugares sagrados, incluso luchando en los lugares sagrados si son atacados ahí. Eso significa que todo musulmán
por religión, y como dijimos, esta gente vive impregnada de eso, debería estar luchando a favor de Palestina. Eso dice el texto del Corán. Si yo ataco la mezquita de Al-Aqsa, todos los musulmanes tienen que ir a defender. Viene de eso, esa es la base. Okay, Entonces, Arabia Saudita no puede decir, nosotros no nos importa Palestina, vamos a hacer este acuerdo con Israel. No son tan cínicos, no pueden ser tan cínicos. Porque les pueden estallar unas primaveras. Ojo, eso... y acá está, y lo hablamos antes de entrar al aire. Todos tenemos juicios de valor y hay que tratar un poco de alejarse. Sí. Y dentro de ese contexto, ¿qué pasa con Egipto? Egipto es bien interesante porque es un gobierno militar, el gobierno del general Al-Sisi, que es un gobierno que hizo lo contrario de lo que está pasando en Palestina. Cuando estallaron las primaveras árabes hacia 2011, los egipcios lo que hicieron fue negarle la posibilidad a los hermanos musulmanes, o sea, a Hamas, a Hezbollah, a los partidos religiosos, ¿ya?, de ser parte del gobierno, de ser parte del Estado. No pueden entrar al Parlamento. No los dejaron entrar. Hicieron un golpe militar para impedir que estos tipos redujeran el Estado egipcio a un Estado islámico. Entonces, ¿es un Estado laico? No, claramente. Los países árabes siempre están impregnados de religión. Pero hay un pero. Y ese pero es que Egipto no va a apoyar unilateralmente como en Suez, ya como en la época de las glorias de los ejércitos panislámicos socialistas del partido Baas, Gaddafi y estos tipos. No van a apoyar de la misma manera a Palestina contra Israel. No se van a meter con tanques. Egipto en los 60 entró con tanques a Israel y ocupó Gaza. Gaza fue egipcia por un tiempo. Y después la tuvieron que desocupar. Israel tuvo gente viviendo en Gaza. Había israelitas viviendo en Gaza hace unos años. Y el ejército presidiando las calles, como se hace en Cisjordania. Se retiraron porque llegaron a cierto tipo de acuerdos. Ahora, la situación también degenera, avanza y va para atrás, dependiendo de las políticas de otros países, de otros estados. Por supuesto. Imagínate que Trump le reconoció Jerusalén como que la capital de Israel. Eso es un problema, puede ser un problema para los cristianos, puede ser un problema para los musulmanes, puede ser un problema para quien fuera. Pero ahora Egipto está mucho más hermético. Es que sí, porque en el fondo es una dictadura militar y es una dictadura que no sé si tiene tampoco los instrumentos para meterse. Hay que considerar que Israel es el sexto, séptimo ejército más potente del planeta. O sea, no es algo como que uno hace a la liviana. No, esta guerra que hizo Palestina no es una guerra, no es que ganaron. Los palestinos que pasaron la frontera y atacaron a Israel murieron todos. Todos, los 1.500, ya los tienen. Están los cadáveres, ya salieron los fatalistas en Líbano diciendo que son mártires en el paraíso. Sí. Quiero ir un punto sobre cómo está circulando la información. A propósito de lo de ayer del kibutz y el asesinato de bebés y otro. Sí, que jamás lo negó, ¿no? Sí, Jamás lo niega. CNN entrevista a un militar que a mí ahí me pareció que tomó rillete de porque la primera noticia fue de un medio oficial y lo desmiente ahora un medio de origen turco. Mira, es que eso voy en lo que va a pasar en las próximas horas. Turquía también tiene posición en el juego. ¿Cuál es la posición en el juego de Turquía? Turquía juega su partida. Solo. Sí, los que saben le dicen el neo-otomanismo. ¿Ya? O sea, Turquía va a jugar su partida imperialista propia. ¿Ya? Financian por ejemplo, a Azerbaiyán en esa guerra de 24 horas que Azerbaiyán ganó contra Armenia hace una semana, un par de semanas atrás. Juega su partida contra los kurdos, juega su partida contra Siria y se alargó Turquía. Turquía tiene más territorio respecto a hace 10 años, hoy día, porque se tomó un territorio sirio, se lo tomó durante ese desastre que fue la gestión de la guerra civil siria. Así que Turquía juega su partida, tiene a todos los acuerdos con los migrantes, con la Unión Europea, así que los tiene más o menos amarrados por ese lado. Pero el otro lado se ha demostrado ser un interlocutor entre Ucrania y Rusia. Está jugando su partida y la está jugando bien. Tampoco creo que los turcos, digamos a nivel
fáctico, real, estoy hablando de financiamiento, armas, tropas, vaya a meterse en este conflicto, pero seguramente no apoyan a Israel porque Israel, no porque son musulmanes y los israelitas son malos. A mí me gustaría enfatizar este hecho. Cuando uno se sienta a hablar de geopolítica, lo primero que hay que entender es que algo salió mal. Y lo segundo que hay que entender es que la geopolítica estudia los países y sus relaciones, partiendo desde el presupuesto que a priori esas relaciones son de conflicto, porque esa es la naturaleza de los estados. Entonces, si tú tenés un rival en la región, un rival militar, un rival económico, un rival cultural, como Israel, tú estás en contra de Israel no porque lo haces a priori, ¿ok? Estos países tienen relaciones conflictuales porque es la naturaleza de los países tener relaciones conflictuales. Bueno, ahí responde un poco la pregunta aquí de un auditor. Dice, Cristian, la pregunta es ¿por qué Egipto trata a Gaza con desprecio? No es con desprecio, es que la situación egipcia no permite margen de maniobra. No es como desprecio, es que imagínense que los armenios en la guerra de Azerbaiyán. Armenia es aliado de Rusia, de la Rus de Kiev, desde hace 1200 años, ¿ya? Y ahora Azerbaiyán los invadió, les quitó Nagorno-Karabaj y no intervinieron. Y para los armenos fue dolorosísimo que los rusos no intercedieran a su favor. Y los llamaron traidores, y los llamaron... porque es así. Uno o está en condiciones de intervenir o no está en condiciones de intervenir. Y desde esa base de rivalidad también se van forjando cosas y va aumentando también. Así es la historia, claro, ¿no? O sea, los norteamericanos mandaron un portaaviones a Palestina. Ay, con los ¿Qué quieren aliados, hacer con ese más portaaviones? Uno se pregunta, ¿qué quieren hacer con un portaaviones? Pero sobre eso lo que da la sensación es que Israel siempre ha estado en un barrio donde no lo quieren. Eso es cierto. Eso es cierto. Y eso lo viven los israelíes. Y por eso mismo hay una serie de políticas que se sitúan. Por otro lado, también está la digamos, injusticia y que va en contra también de varias visiones dentro de Israel de las relaciones que ha propulsado Netanyahu respecto a su política con Palestina. Eso es real. Eso es real. Y ahí, incluso eso hace semanas estaba siendo fuente de protestas dentro de Israel por el tema del poder judicial. O sea, él quiere modificar la Constitución para no ser perseguido penalmente por los crímenes que ha cometido y por los cuales es investigado. Entonces es una zona de conflicto candente. Y ahí Estados Unidos y Norteamérica, porque también Canadá y también Francia y otros ya van a ir poniendo ojos. Porque también esos países saben de que van a recibir gente, hay mucha gente que tiene sus raíces, porque también acá hay un tema identitario, que es lo mismo que nos pega a nosotros con el tema de Palestina, el vínculo directo que tenemos con esa comunidad dentro de la conversación. Pero también al mismo tiempo se está moviendo el conflicto en Ucrania. Sí. Ojalá que no pierda, digamos, la atención y la atención que necesita. Entonces, es súper ambigua la posición de Ucrania y es súper ambigua la posición de Rusia. Es que eso voy. Es muy ambiguo. Rusia es aliado de Irán, que es aliado de Palestina. Y Rusia es aliado de Israel. Porque la comunidad judía en Rusia es potentísima. Por eso es ambigua. Sí. Estados Unidos es enemigo de Irán y es aliado de Israel también. O sea, Israel tiene dos aliados grandes, que son Rusia y Estados Unidos. Entonces, son aliados. Claro, en ese territorio de la conversación. Sí. Ahora, ¿qué efectos geopolíticos tiene este conflicto o va a pasar? Bueno, ya subió el dólar. Y creo que dependiendo de la cantidad de daño que llegue a hacer el Estado de Israel en Gaza... Como respuesta. O sea, si entran va a ser un desastre. Y va a ser un desastre táctico y estratégico, no va a ser solo un desastre humanitario. Porque Sí, ojo, porque ahí yo quiero poner un punto sobre la mesa. Porque hasta el momento ha sido al revés. Claro. Hasta el momento Israel no ha entrado. Israel responde a distancia. No, pero la posibilidad que entren está. Sí, es altísima. Ahora, los gringos están tratando de que no ocurra. Ya, y sobre lo mismo, el Iron Dome. Sí. Que básicamente tiene una cantidad brutal.
y ahí es donde uno entra a la pregunta. La tecnología no funciona tan bien a veces, ¿no? Falló. Podríamos decir que yo no tiene yo creo que no lugar a falló. falla. Yo creo que acá hubo algo que ayer lo comentábamos con Álvaro Valenzuela Mazo, que era el ingenio humano para hacer daño siempre es superior. Sí. Porque acá fue una cosa de guerrilla y generó un efecto. Y que fue superior al domo de hierro. Y una de las informaciones que hacía inteligencia era que ellos no creían la cantidad de misiles que tenían. Siempre era uno, y acá fueron con todo. Claro. ¿Se agotan las posibilidades del Iron Dome? No. Yo creo que, o sea, desde un punto de vista táctico, los palestinos tenían todo clarísimo lo que había que hacer. Esto lo estaban preparando hace años. Pero esto era un movimiento flash. Sí, fue una blitzkrieg, fue una guerra lampo, fue un ataque a una velocidad impresionante. Sí, imagínate que lo que tengo entendido yo es que penetraron al sur, agarraron el Comando Sur, que es donde está la central de comunicaciones de todas las Fuerzas Armadas israelitas, y mataron al general jefe de las Fuerzas Armadas de eso. Y lo hicieron, eso fue lo primero que pasó. Y de ahí en adelante fue toda una cadena, porque nadie nunca supo qué estaba pasando. Claro, no. A ver, hay un tema ahí pero ¿son decisiones que tienen plan a largo plazo o esto No, el ataque se acabó, ¿no? Pero sí. Ok. Sí, Palestina no tiene medios para hacer esto que está haciendo. Imagínate que en 2 días le mataron a los 1.500 milicianos que habían pasado la frontera. O sea, el ejército de Israel te arrasa en una guerra convencional. 8:58. Gracias, Adriano, por toda la lectura. Estuvo muy interesante esta mañana y Gracias, te Adriano. seguimos a través de tu podcast Sí. que se llama Historias felices y tristes de Occidente en Spotify. Sí, la gente estaba preguntando aquí cómo escucharte en Spotify y te podemos contactar en Instagram, ¿cierto? Adriano-Rivadeneira. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con más conversaciones en la 92.9. Sigan con Clave Morse. Chau. Cuídense, que estén bien. Chao.